están jaloneando a las instituciones, a la democracia, a la economía, a la sociedad, ¿no? Entonces ayer lo que se ha producido es una detención preventiva. Yo te recuerdo que yo siempre escribí en contra de las detenciones preventivas de Ollanta, Humala e incluso de los empresarios de la construcción. Un juez se ha allanado a todos los argumentos del fiscal Domingo Pérez. A mi entender, ha violado el principio de la presunción de inocencia, el debido proceso, ha ido contra los fallos del Tribunal Constitucional y contra los fallos de las salas superiores, que ya han corregido a Concepción Carhuancho en este tipo de sentencias. Pero algo más, lo más grave es que la impresión de esta judicialización es que empieza a haber la idea de una justicia selectiva, porque la señora Keiko Fujimori, si bien tiene que ser investigada, procesada y sentenciada si corresponde, ella nunca fue gobierno, ¿no? Nunca manejó recursos públicos, recibió $1 millón, como recibieron también $200.000 los amigos de Gustavo Gorriti. Pero PPK, Humala, Villarán, las personas, digamos, que han ejercido gobierno y están claramente comprometidas en el caso Lava Jato, no están siendo, digamos, no están siendo procesadas de la manera... Tú dices... Hay una justicia selectiva, pues. Eso sesgada. es lo que, selectiva, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, se busca priorizar a algún sector para afectar a otro sector. El constitucionalista Domingo García Belaúnde, en un video publicado por El Montonero, dice que el día 30 estaba el presidente Vizcarra departiendo en un restaurante San Isidro con PPK, con Alan Wagner y con el Monseñor Barreto. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en el Perú? ¿No es cierto? Hay una guerra de facciones, hay una guerra de judicialización y estamos poniendo por un lado los grandes problemas del Perú. El Perú va a crecer menos de 3.5 o menos de 4 este año. Menos que Chile después de 10 años. Y la gran pregunta es si el Perú va a volver a reducir pobreza o no. El 2017 con PPK logramos destruir un ciclo virtuoso. Volvimos a aumentar pobreza después de una década y media en un punto. La pregunta es, ¿el Perú va a volver a aumentar pobreza o no? ¿Qué está pasando en el Perú? Mira, Nicolás, la reconstrucción, ¿no?, está postergada. No lo digo yo, lo dice el presidente del Consejo de Ministros. Solo se ha ejecutado 18%. Pero algo más, no hay ningún impulso cuando va a haber cambio de autoridades en enero y que están encargadas del 50% de la ejecución de ese presupuesto. ¿Y qué tú dices? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que ha ocurrido ayer con Keiko Fujimori? Lo que tiene que ver, primero un análisis, ¿no? Es decir, esta judicialización de la política nos está sacando de los problemas que la democracia debe resolver, la economía debe resolver, el Congreso debe resolver. ¿Qué dice sobre esto Julio Escapapietra? De que el Perú con corrupción no avanza ni avanzará jamás y que este es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando, que es lograr resolver, junto con todo lo que señala Víctor Andrés Ponce, debemos resolver también el problema de la corrupción. Ignorar el problema de la corrupción sería un gravísimo error y sería una falla que no va a llevar a buen camino al Perú. Y yo quiero decir lo siguiente, se habla de una justicia selectiva. Yo creo que más bien estamos hablando de una justicia extensiva. Yo estoy convencido que Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez van a ir encima de los demás que tengan responsabilidades judiciales probadas. Lo que pasa es que en el caso de Keiko Fujimori, como en ningún otro caso, se ha exhibido tal cantidad de miserias morales, de comentarios indebidos, de indicios. Basta nomás saber que hay 48 personas o más de 40 comprometidas con el caso de reparto del dinero que habría tenido un origen oscuro en la campaña electoral del 2011. Ojo que no estamos tocando la campaña del 2016. O sea, no estamos entrando a otros elementos que podrían llevar a una situación aún más complicada. Yo creo que lo primero a decir es que estamos aquí ante, simplemente, por primera vez en la historia del Perú, en un caso de justicia contra un político en función de las pruebas que en ese momento indiciarias tiene el juez. Esto no quiere decir que esta sea una declaración de culpabilidad, porque también la señora Fujimori tiene abierto el camino para apelar ante otro tribunal. Ya tuvo éxito la vez pasada, lo puede tener esta vez. El problema no es ese. El problema es sentar el precedente de que una organización política no puede trabajar como han trabajado ellos, con la dedicación y organización que han dado al tema de
distribuir dinero en pequeñas cantidades cuando es un dinero de origen oscuro. ¿A ti no te parece esto razonable lo que dice Julio? Tiene elementos razonables, ¿no es cierto? Yo no voy a negar que hay que investigar, que hay que procesar, ¿no es cierto? Pero lo mismo pasa con el Partido Peruanos por el Cambio, lo mismo pasa con los que integraron el Frente Social de Susana Villarán, congresistas, lo mismo, mira, el señor Julio Schiappa dice, hay que combatir la corrupción. ¡Claro que sí! Mira, el caso Chincheros, en la que está comprometido medio gabinete ex PPK e incluso el presidente Vizcarra, que lo maneja el fiscal Domingo Pérez. El caso Chincheros. Es decir, lo importante, ¿sabes qué? Es que no haya una justicia selectiva, sino que el sistema de justicia funcione. Bueno, ayer el fiscal Chávarri, el fiscal de la Nación, en respuesta a la crítica que le hace José Domingo Pérez diciendo que debería dar un paso al costado, le responde con un tacle prácticamente diciendo ¿y por qué usted está coordinando con el gobierno y no se quiere meter en el caso del Chinchero? ¿No? Pero es obvio que... aunque parezca mentira, se puede perder los papeles por Twitter también. Sí, claro, todo el mundo está perdiendo los papeles. Lo que pasa es que el señor Domingo Pérez está siendo investigado por la Oficina de Control Interno por su relación con la PCM. Tú sabes que él tiene que investigar Chincheros, ¿no? Y la señora Claudia Cooper, que fue ministra de Economía, nombró a su esposa jefa de compras en la presidencia del Consejo de Ministros. Por eso, digamos, están perdiendo los papeles. ¿Sabes qué? Lo que está sucediendo, Nicolás, es que la judicialización está jaloneando a las instituciones. Pero el problema aquí es que el gobierno no está gobernando. Ese es el problema. Ese es el problema. Mira, Nicolás, el referéndum, en vez de convertirse en un punto de encuentro, de convergencia, de entendimiento nacional, pese a que el presidente Vizcarra ganó en todos los sentidos, impuso los términos de la aprobación del proyecto, impuso los plazos, pese a todo eso, el referéndum se ha convertido en un nuevo capítulo de una guerra. No, pero ahí hubo sabotaje del fujimorismo abiertamente en el Congreso. En el punto de la bicameralidad, está claro que introdujeron dos elementos que nada tenían que hacer ahí. ¿Y por qué el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia fueron y aprobaron correctamente? ¿Qué culpa tiene el sabotaje que tú dices si el presidente del gabinete que está en el Congreso... No habían leído probablemente el proyecto final, bueno. Porque la costumbre que hay en el Congreso es de que minutos antes de empezar una sesión te entregan los textos. Yo creo que ahí ha habido un error, pero definitivamente el que impidan que el presidente pueda llamar a cancelar el Consejo de Ministros, a retirar un Consejo de Ministros, si es que hay una situación de crisis como la que se puede presentar en el Perú, es quitarle ese poder al presidente, es quitarle todo poder. Julio, y además, déjame terminar, yo te he escuchado. Hay que también decir que ahí incluyeron el tema de no estuvieron de acuerdo con el equilibrio en la representación de género, que es un tema discutible, pero lo metieron a propósito para sabotear la discusión. Por eso es que el voto por el referéndum va a ser sí, sí, sí y no, que es lo que ha planteado el presidente de la República. Yo te hago una pregunta. Entonces, para aclarar nada más, sin ese sabotaje, el referéndum seguía hacia adelante y el referéndum va a ganar. El 9 de diciembre va a ser aplastante respecto a lo que se oponga a él, ¿no? Yo te hago una pregunta, Julio. Mira, en una democracia, ¿no es cierto?, cuando un presidente de la República gana políticamente, gana, no estoy hablando de un triunfo parcial, el presidente ganó, ¿no es cierto? Cuando impone las condiciones de una salida constitucional, luego dice, estoy de acuerdo, su presidente, pero luego dice, no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hace un presidente democrático? Lo que hace un presidente democrático, pues, es usando su fuerza política, ¿no es cierto?, usando el respaldo ciudadano, convoca a todos los sectores a buscar una salida. Pero déjame decirte una cosa, Julio, el presidente no quiere eso. ¿Sabes qué quería el presidente? Al presidente no le interesaba la reforma constitucional. No, tú lo supones. No es cierto. Es que ya es la conclusión. No, déjame culminar esto. Es que es la conclusión inevitable, porque si no hubiera hecho lo que hubiera hecho Piñera, lo que hubiera hecho cualquier presidente democrático de América Latina y del mundo. Al presidente, es decir, convocar a un acuerdo, a una salida, a un entendimiento, para que el referéndum sea un momento histórico del Perú que le agregue un nuevo piso a la República. No, es una guerra. Ya. No había esa intención para nada. Mira, eso no es cierto tampoco. El presidente lo que quiere, mi querido Julio, es que no haya reelección para el Congreso unicameral. No le interesó nunca la bicameralidad, porque ni siquiera creo en las encuestas de los amigos de Ipsos.
porque el presidente no es Dios para poner un dedo y la bicameral la sube, baja un dedo y la bicameral la baja. Pero crees en Ipsos cuando conviene la encuesta a los fujimoristas, bueno, pero no crees en Ipsos yo no cuando soy se trata un tema así. fujimorista, Julio. Ah, bueno, me no alegra mucho. No debatas así, yo nunca he Bien. trabajado Eres con un- bolsonarista. Últimamente has escrito sobre Sí. Bolsonaro y vamos a conversar Ya, también sobre lo mal que mi significa querido esa Julio, posición. yo nunca he trabajado con un gobierno, nunca he trabajado con un partido, soy un periodista libre pensador. Lo que pasa es que hay una moledora mediática que quiere decirme pero a mí... Víctor Andrés es como el soy chiste de ese, derecha, dice, camina como pato, ¿no es cierto? Tiene pico. ¿Por qué? O ¿Por sea, qué? Yo soy de derecha. Mira, yo he debatido con dos en todos los programas. ¿Ah? Si quiere debatimos con dos. Mira, pero no yo estoy debatiendo, soy estoy de haciendo derecha. una acotación. Escucha, así. pero volvamos al tema, ¿no? mi querido Nicolás. Al presidente lo que le interesa Pero es el Congreso. prejuicio. No, es Es conclusión. dar por cierto una verdad que es en realidad pero una mira, falsedad. Pero si no hubiera convocado a un acuerdo, a un entendimiento, lo que le interesa No había es que condiciones para un entendimiento en ese momento. si él tenía la fuerza, si él había ganado, si él era el general victorioso, es así. ¿por qué no? El fujimorismo presentó, se atrincheró en el Congreso no. y presentó ¿Cómo una que resistencia. ¿Cómo que se atrincheró si retrocedieron en todo? Aparentemente. Parecían gacelas corriendo hacia atrás. No, al presidente no le interesa la reforma política. Bueno, ese es un prejuicio, ¿no? ¿Sabes qué le interesa? ¿Sabes qué le interesaba? Que se apruebe el Congreso unicameral, la no reelección, para crear desbande en la mayoría legislativa. Eso es lo que le interesaba. Por eso pensar que el maquiavelismo gobierna el Perú, yo no creo que Vizcarra sea maquiavélico, Exacto. por No, favor. no es hablemos, político, ¿no? No hablemos de Vizcarra, entonces es el Ejecutivo, ¿ya? No hablemos de Vizcarra, saquemos la figura del presidente porque somos demócratas. Cuidemos la figura del presidente, es el Ejecutivo. Al Ejecutivo lo que le interesaba es la no reelección para crear desorden y destrucción de la Pero mayoría. este Congreso, dime tú, merece ser reelegido, Víctor Andrés. O sea, hablemos si estamos por las reformas, si estamos contra la corrupción, si estamos por un cambio. Qué bonito que plantees ese tema, es que es mi un querido tema Julio. fundamental. Te hago una pregunta. Un tema ¿Puede fundamental. haber un sistema político, una clase política, si los mejores congresistas no se reeligen? Segunda pregunta. En este país, la no reelección ha sido una práctica de las últimas 4 elecciones. Solo el 20% de los congresistas se han elegido. ¿Por qué haces la no reelección? Solo tiene un objetivo, la mayoría legislativa. Y es evidente. En el Ejecutivo hay un sector, no sé quién será, vamos a sacar al presidente porque somos demócratas, hay un sector que quiere controlar instituciones, que quiere destruir, no quiere pactar, no quiere acuerdos, quiere controlar instituciones, por eso están apuntando... Pero es evidente que el gobierno no tiene partido. ¿Dónde está su poder para poder hacer lo que tú señalas? Yo creo que acá Fujimori no tenía partido, pero Hugo ahora sí Chávez lo no tiene. tenía partido. Pero mira cómo ha actuado con el poder actualmente desde el Congreso. Lo han vuelto una demoledora de todas las instituciones democráticas, entrando en la Fiscalía, entrando con el juez Inostroza, entrando con toda la fuerza. Acá hay un problema. El Perú necesita un cambio. ¿Estamos por el cambio o no estamos por el cambio? Tú dices que eres de derecha, pero hay derecha y derecha. Hay derecha que no es necesariamente conservadora y es democrática. Pero tú últimamente me has preocupado porque además has escrito alabando la presencia del señor Bolsonaro en Brasil, que es un tema aparte del que estamos tratando ahora, pero que tiene que ver. Hablemos. Si quieres, tiene que ver con el estilo de vida. Queremos los peruanos un estilo de vida en el cual se protejan las libertades, donde funcione la democracia, porque es debatible lo que tú dices. Efectivamente, el tema de la reelección de congresistas o no es un tema técnico. Pero claro, podría ser debatido, pero el problema no es ese, es el punto de partida. ¿Qué buscamos? Una sociedad más democrática, una sociedad más igual, una sociedad con mejores oportunidades, una sociedad donde el mercado esté al servicio de la gente y a la vez esté al servicio de la producción, o queremos una sociedad totalmente dominada, como ha dicho el señor Bolsonaro, por una serie de medidas punitivas para perseguir a los que no piensan como yo y para crear un Estado casi policiaco. Yo creo que ahí está el problema. No es el desarrollo del capitalismo, como tú has dicho en tu artículo hace unos días, que he leído con mucho interés, sino es una concepción de cómo llevar adelante la vida política de un país. Estamos en América Latina. Este no es Estados Unidos de Trump. Este es un lugar donde la gente lo que quiere es la libertad, el derecho a poder producir, el derecho a poder progresar, el derecho a poder mejorar. Y creo que ahí está el reto para los peruanos en esta etapa. Mira, vamos a hablar de América Latina, ¿ya? América Latina está viviendo una guerra fría, mi querido Julio. O sea, si tú ves Venezuela, Ecuador, Bolivia, lo que pasó antes en Argentina, lo que puede pasar en México, está viviendo una guerra fría. Yo creo que es una guerra caliente. Mira lo de Honduras, mira lo que está pasando. Déjame desarrollar, ¿no? Entonces, lo que está pasando en América Latina
es que hay modelos anticapitalistas que se envuelven en autoritarismo, se llaman chavismo, nacionalismos, y que están aplastando y condenando a la región a ser la nueva África. Eso es lo que está pasando en América Latina. Mira, si América Latina crece 1 o 2 puntos, es solo por una razón. Por los retrocesos de Venezuela, Brasil y Argentina. Si siguiéramos en esta lógica de 50 años hacia adelante, América Latina sería la nueva África. ¿Qué es el señor Bolsonaro? El señor Bolsonaro tiene un programa económico que en primer lugar plantea desregular mercados, desregular precios, plantea rebajar impuestos, plantea reducir gasto público y plantea relanzar el capitalismo en Brasil. Ese es el gran problema. En segundo lugar, el señor Bolsonaro se ha enfrentado a la casamata del sistema de corrupción Lavajato, al nido, a la matriz, a la meca de la corrupción Lavajato, que es el Partido de los Trabajadores y el Foro de Sao Paulo. Esa corrupción Lavajato que ha destruido toda la clase política peruana, Toledo, Humala, PPK, Villarán y si quieres también Keiko. Yo no tengo ningún problema. El señor Bolsonaro va a destruir eso. En tercer lugar, el señor Bolsonaro tiene una estrategia de confrontación de todas las estrategias marxistas que luego de la caída del muro de Berlín abandonaron sus partidos, abandonaron sus programas, arrearon sus banderas y empezaron a desarrollar estrategias anticapitalistas sectoriales. En la minería, el medio ambiente. ¿Y quién es el Bolsonaro peruano? No lo sé, pero inevitablemente, mi querido Pero está Nicolás, propugnando un programa tú para América Latina que Pero significa tiene estar que al tener nivel un de Manila. Bolsonaro peruano. Pues, No, ¿quién mira. quiere? Philip Butters quiere No, que sea. es Antauro Philip Humala. Butters podría. A la larga es pero Antauro Humala. es para la Aparentemente de la izquierda, antípoda. no, Antauro es un Humala. derechista completo. Antauro Antauro Humala Humala. es Antauro Humala el- no representa a la el sumum izquierda. del anticapitalismo es Antauro Humala. No, es que el No, anticapitalismo ya no es lo que define las cosas. ¿Ah? Ya estás Ah, perdiendo las los cosas- rieles, mi querido Julio. El anticapitalismo, como tú dices, tú estás diciendo que quien está a favor del capitalismo viene a ser una especie de salvador. Yo te digo una cosa. te voy a decir por Un qué. ratito, déjame hablar. decirte déjame hablar. teóricamente por qué. Déjame por favor hablar. Quiero terminar mi pensamiento. El tema es que el desarrollo económico de nuestros países sí pasa por el capitalismo. Eso es verdad. Pasa por el mercado. Pero este no es un absoluto. Tiene que ser regulado y tiene que ser orquestado dentro de un conjunto de medidas que permitan que haya igualdad en el desarrollo. Bolsonaro lo que representa es una posición extremista que presenta graves riesgos para América Latina. Brasil es la 6ª potencia mundial. Es un país que tiene el 9º PBI del mundo. Es un país que tiene enormes potenciales y tiene grandes problemas, que no son solo la corrupción. Es el problema de un modelo de desarrollo que ha devastado la Amazonía, que ha creado una situación inmanejable en la parte económica por la situación que se ha generado en los últimos años. Y no solamente se debe al PT, la corrupción antecede al PT. Porque Odebrecht no ha nacido con el Partido de los Trabajadores, Odebrecht ni ha nacido con Lula, Odebrecht ha nacido 20 años antes y ha sido un factor de corrupción en la política brasileña todo ese tiempo. Como diría Melcochita, se acabó el programa. No, ¿Se acabó? No, tenemos que ir terminando porque hay otros Pero, invitados no, también. yo sí quiero plantear Yo sé que tienes muchas ganas de hablar, pero... Uf, imagínate si... Mira, yo solo quiero plantear un elemento teórico. La única condición para que en el mundo exista libertad, democracia, instituciones, es el capitalismo. No, yo creo que la democracia. No. Yo creo que la democracia. Eso es lo que otra dicen cosa. los marxistas y los socialistas. No. Te voy a decir por qué. Lo dicen los griegos, en los tiempos los griegos lo dicen ellos. Déjame explicarte, déjame desarrollar un segundo antes que nos corte Encantado. Nicolás. El Tic, capitalismo, tac, como dice el Tigrillo. capitalismo, la condición del capitalismo es que es una sola. El Estado pierde poder económico. Y el poder económico se traslada a los privados. No y una necesariamente. característica de todos los regímenes autoritarios, desde el rey absoluto, desde el monarca español hasta el Partido Comunista y la Unión Soviética, es que concentraron el poder económico. Por lo tanto, yo solo les hago una pregunta y a los amigos radioescuchas, díganme una sola democracia en el planeta donde no haya capitalismo, donde la mayoría del sector de la economía esté en el sector privado. Capitalismo Bueno, es el fundamento. yo creo, sinceramente, que esta es una discusión que deberíamos tener, que esta va a ser la discusión en relación al Así próximo es. proceso Va a ser el político. próximo presidente Bolsonaro del Perú, como tú dijiste antes, va a ser el sistema que nosotros pero- tenemos, que ya tiene muchos problemas de injusticia. Mira, va a hay seguir una siendo cosa el que mismo. yo tengo claro, los Joder. actores
que están envenenando y que se están acuchillando entre ellos por controlar el Ya no van ninguno van a estar. Ninguno va a Así estar. es. Ni siquiera y vas a tener protagonistas sorprendentes en la política nacional en el próximo periodo. Así Pero es. dejemos las cosas por hoy ahí. Muy sabia tus palabras, Nicolás. Por supuesto que sí. Yo quiero solo terminar diciendo lo siguiente. Un país, para que pueda vivir la gente juntos, para que todos podamos compartir el progreso, tiene que ser un país con equilibrio, con una visión en la cual un estilo de vida se imponga que permita que todos puedan vivir en un ambiente democrático. Terminemos esta secuencia tomándonos de la mano. Vamos a la pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Karina Beteta va a estar con nosotros en unos minutos, la congresista de Fuerza Popular. Volvemos con ella. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. Para que no te desconectes ni un solo instante de la Caribeña. Ahora también, escúchanos desde tu smartphone. Descarga el app Radio Caribeña Sí Suena y disfruta de nuestra programación, videos, notas de tus artistas y mucho más. Descarga el app desde tu Play Store. Radio Caribeña Sí Suena. Deportivo, todos los debates, todos los análisis, siempre al estilo de Exitosa Deportes, que va de lunes a sábado a las 2 de la tarde. Avance informativo en Exitosa. Y 36, hoy a las 9 con Manuel Rosas. Keiko durmió en la carceleta. Todo lo que tienes que saber sobre los pasos que continúan a nivel legal en el proceso del caso Cócteles. Además, crisis en el Partido Naranja. ¿Cómo queda Fuerza Popular ante prisión preventiva de su lideresa? Y también, fiscales en guerra. Domingo Pérez llamó a la reflexión sobre continuidad de Pedro Chávarri al frente del Ministerio Público. Esto y más a las 9 de la mañana en Las Cosas Claras con Manuel Rosas. Participa en el programa, llame y comenta en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter como Exitosa PE o en Facebook y YouTube como Exitosa Noticias. 8:37. Continuamos con
Nicolás Lucar en Exitosa. Intensísimas horas las que estamos viviendo en el Perú. Keiko Fujimori está con prisión preventiva por 36 meses desde el día de ayer, pero además han ocurrido y están ocurriendo otras cosas. El fiscal de la Nación ha solicitado el levantamiento de todo tipo de protección sobre el exministro Alfredo Torne para que pueda ser investigado y procesado por el caso Chinchero. Algunos interpretarán que esto es el vuelto que le está dando el fiscal Chávarri a las afirmaciones que hizo José Domingo Pérez, el fiscal que tiene a su cargo el caso de los cócteles, cuando declaró a la salida de la audiencia que el fiscal Pedro Chávarri debe dar un paso al costado. La respuesta del fiscal Chávarri fue brutal, ¿no? Porque lo que ha dicho es que el fiscal José Domingo Pérez coordinaría con el gobierno y que no está haciendo su trabajo en el caso Chinchero, donde según el fiscal de la Nación se robaron millones de todos los peruanos. La guerra está desatada dentro del Ministerio Público. Pero ¿qué piensa la gente sobre lo que ocurrió el día de ayer? Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores en las redes sociales. Fiorella Retis nos tiene las respuestas. Adelante, por favor. Muy buenos días, Nicolás. Buenos días a toda nuestra audiencia. Así es, la pregunta exitosa es: ¿crees que Keiko es una presa política, como dicen los fujimoristas? Tenemos la primera respuesta aquí, que María nos dice: es presa política al pedir Villanueva y el fiscal Pérez la cabeza de Chávarri, ¿no? Por acá Sandra nos dice: por supuesto que no, solo se ha impartido justicia. Espero que más corruptos vayan a la cárcel. Siguiente, Alberto Pinglo nos dice: hay suficiente información basada en documentos, testimonios y diálogos presentados por el fiscal, que lo que diga la defensa de la señora Keiko se hace insostenible ante tanta cantidad de pruebas que evidencian lo que se pensaba, pero que hoy el fiscal ha demostrado no con insultos, sino con evidencias que llegan desde Brasil y del Perú. Por acá Cecilia Chanamé nos dice: el delito por el cual se le investiga se encuentra tipificado en el Código Penal peruano. Así que no inventen que es presa política. Y esto fueron algunas de las respuestas, Nicolás. Algunas de las respuestas de las que se pueden poner, porque la gente sube el tono de una manera increíble, ¿no? Se ha convertido en un desfogue. Demasiado, ¿no? Muchas gracias, Fiorella, por la información. Y está en nuestros estudios la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucar. Estuvieron Pierre Figari y Ana Vega y han reconocido hoy, estuvieron muy temprano, ¿no? Estuvimos poco pasadas las 6 de la mañana conversando con ellos y ellos reconocen la situación crítica que hay en Fuerza Popular. Es decir, ellos han dicho algo así como que se está yendo gente, pero los que quedan son los que valen, más o menos. Bien, sí. Bueno, primero nuestra indignación y preocupación por lo que ha ocurrido el día de ayer. Una vez más, Keiko Fujimori se vuelve a repetir la historia cuando la primera vez también la detienen, cuando ella acude a responder a una citación del Ministerio Público. De la misma manera, el día de ayer apresuraron. Son cálculos, ¿no? Feriado hoy, mañana feriado, luego viene sábado, viene domingo, y justamente cuando un día antes el juez Carguancho los convoca para continuar con la audiencia, donde tendrían que haberse terminado de escuchar la defensa y también por parte del fiscal las conclusiones por las cuales se les atribuyen de manera individual la responsabilidad de una organización criminal. Pero ¿qué es lo que ocurre ayer? Parte y dice: ¿sabes qué? Bueno, hoy he venido iluminado, tengo una bola de cristal, seguramente la señora Keiko Fujimori va a fugar del país, así es que hoy me concentro a meterla presa a la señora Keiko Fujimori. Una vez más, una emboscada que le tienden a la señora Keiko Fujimori y ya como ella lo había manifestado. Esto ya más o menos teníamos la intuición que iba a ocurrir, porque cuando ustedes escuchan los argumentos que hacía el fiscal, el juez tomaba nota, prestaba atención, pero cuando la defensa de la señora Keiko Fujimori o de las otras personas
estaban ahí sustentando y rebatiendo cada una de las mentiras y las falacias del fiscal Domingo Pérez. Simplemente el juez Carguancho ya lo tenía en la resolución. Me hace recordar esto más o menos al juicio que ocurrió con Alberto Fujimori, cuando pues el juez San Martín ya tenía todo a través de los correos, cómo tendría que introducir la autoría mediata. Ahora bien, yo considero que por las circunstancias que está ocurriendo, obviamente seguro hay algunas preocupaciones naturales en algunos colegas y también en el partido. Pero el día de ayer hemos tenido una reunión, luego de haber escuchado el fallo del juez Carguancho, donde de manera unánime, ¿no?, todos los colegas congresistas expresaron su respaldo y su continuidad en nuestra bancada. Ahora, vayamos punto por punto, ¿no es cierto? O sea, lo primero es que ayer José Domingo Pérez, bueno, en los últimos días y ayer esto lo ha retomado Richard Concepción Carguancho, ha considerado que hay elementos suficientes de convicción o indicios, ¿no es cierto?, razonables, de que los señores de Odebrecht entregaron $1 millón a lo que se llamaba en ese momento Fuerza 2011, ¿no es cierto? Hay indicios razonables de que hubo intentos de falsear información para permitir este ingreso a la campaña electoral. Esto ha sido además ratificado y sostenido por personas no por los que aparecen en las listas, ¿no es cierto?, como aportantes, sino por personas tan relevantes en la vida interna de Fuerza Popular como Rolando Reategui. Y finalmente el juez ha considerado que es un peligro para el proceso la permanencia en libertad de Keiko Fujimori, porque no solamente se ha estado ejerciendo presión sobre los testigos, sino que incluso se ha estado usando la influencia en el Parlamento para ejercer presión contra el fiscal José Domingo Pérez e incluso para establecer relaciones con la gente de César Inostroza en el Poder Judicial. Es decir, desde el punto de vista formal, el razonamiento es lógico, es un razonamiento coherente, digamos, ¿no? No es lógico, no es coherente, y le voy a decir por qué. Dicen elementos de convicción. Durante 3 años se ha llevado esta investigación. ¿Y sabes qué es lo único que ha valorado? Por ejemplo, dice lo que dice el testigo protegido. Y un testigo protegido que posiblemente tendrá sus propios intereses. Y lo más curioso es de que esa información que dice el testigo protegido no haya sido corroborado. Y acá vamos a una interpretación legal cuando el mismo ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dice en una entrevista por qué no ellos pidieron prisión preventiva para Alejandro Toledo. ¿Cuál fue el argumento jurídico y válido que dice Pablo Sánchez? Es que la sola declaración de Barata, la sola declaración de Odebrecht, no es suficiente para haber pedido la prisión preventiva para Alejandro Toledo, porque estas pruebas tenían que haber sido corroboradas. Pero, oh sorpresa, cuando se trata de la señora Keiko Fujimori, solo, ni siquiera estamos hablando de, digamos, aquí colaboradores eficaces, solamente de testigos protegidos, que también seguramente va a ser materia de un análisis. ¿Cómo te conviertes tú en un testigo si no eres parte de la investigación? Bueno, eso tendrá que decirlo en las audiencias y en el mismo proceso. Sin embargo, no se corrobora lo que dice. O sea, yo le creo el 100% de lo que me dice el testigo protegido y no creo lo que la defensa ha sustentado. Y eso es gravísimo. No solamente ello. Lo curioso es que dice que la organización criminal, pero también ya ha ido variando, o sea, ya no es Fuerza Popular, una organización criminal que fue fundada en el 2011 y que hasta mayo, esta organización criminal bajo la lógica, bajo la tesis del fiscal y fue corroborado por un juez garantista, entre comillas, lo que ha hecho ayer es vulnerar el debido proceso. ¿Por qué? Lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿no?, que el partido fue creado en el 2011 y habrían recibido hasta mayo del 2011. O sea que la organización criminal se fue de vacaciones hasta octubre del 2018 para que recién a través de los chats poder hacer una organización para tomar los otros poderes como pretende decir el fiscal y el juez Carguancho. O sea, ahora van a criminalizar nuestras actuaciones políticas porque lo que se encuentra en el chat
perdón, Luca, lo que se encuentra en el chat es una coordinación que lo hacen todos los políticos. Yo estoy plenamente seguro, si ustedes pueden obtener... El juez, claro, pero las referencias, es decir, la relevancia del testimonio de Rolando Reategui tiene que ver con el hecho de que él participó directamente en la operación de blanqueo del dinero. Él está diciendo cómo fue que esto ocurrió y esto permite, digamos, ordenar información que ya el propio Ministerio Público había obtenido con anterioridad. Ojo, discúlpame. Eso es lo que dice un testigo protegido. Y los verdaderos investigados, ¿qué dicen? Que el responsable, quien me pidió, quien hizo, fue tal persona. O sea, todos los 7 testigos le inculpan ahora a un testigo protegido y él simplemente para lavarse y decir que la señora Keiko Fujimori, ¿eso es válido en una lógica jurídica? No, por eso lo que dice el testigo protegido tiene que ser corroborado con otros elementos. No solamente el dicho de una persona te puede mandar preso. Más aún que si yo no he sido, estando comprendido en una investigación, ¿cuál era la condición del señor Reategui? O del protegido, en este caso, número 3, bueno, que le dice el señor... Supuestamente él era investigado también, ¿no? No es que supuestamente. En el derecho no hay suposiciones, no es lo que yo alucino. Estoy suponiendo yo. Pero digo... pero eso es lo que también ha dicho el mismo fiscal ante la pregunta de los abogados de defensa. O sea, aquí lo único que ha quedado clarísimo es una persecución política a la señora Keiko Fujimori por parte de un fiscal y por parte de un juez de garantías, entre comillas, porque de garantías no ha habido nada. Durante todos estos procesos de audiencia que hemos visto, ha sido clarísimo la actuación del juez. Ahora, pero, digamos, la relevancia del chat de la botica, más que otras circunstancias que pueden estar contenidas ahí, que se pueden explicar porque es un chat privado, ¿no es cierto? Y uno se toma libertades de usar ciertos lenguajes que no usaría en otros contextos. Pero para el juez ha sido relevante 2 cosas. El papel de liderazgo de Keiko, que queda claramente acreditado en ese chat. Y segundo, la voluntad expresada en ese chat de dañar y de afectar la acción del juez José Domingo Pérez. Entonces, esos sí son elementos relevantes a la hora de tomar una decisión sobre si permanece o no sobre si la permanencia o no en libertad de Keiko Fujimori puede perturbar el proceso. Justamente eso es gravísimo. Estamos hablando de la lideresa de un partido, quien tiene derecho a opinar, quien tiene derecho a decir, ¿sabes qué? En tales temas, esta es mi opinión. Y todos los demás integrantes opinar. Lo que se ve en ese chat son opiniones y luego se llegan a unas conclusiones. O sea, ahora eso lo van a criminalizar. Decir que Keiko Fujimori, por haber dirigido una bancada, es jefe de una organización criminal. A eso hemos llegado, a estos extremos. Por favor, no podemos ser ciegos, ni sordos, ni mudos. Hoy nos ha tocado a Fuerza Popular y en especial a la señora Keiko Fujimori, que con una venganza, con un odio, le han metido presa. Y eso es el mensaje clarísimo que ha dicho el mismo fiscal Domínguez, quien el día de ayer ha borrado todas sus acciones con su última declaración ante los medios de comunicación. ¿Qué nos ha dicho? Ustedes, la señora Keiko Fujimori es lideresa del partido más grande, de la bancada mayoritaria en el Parlamento. Bueno, pues acá está su cabeza de la señora Keiko Fujimori, está presa, mientras ustedes siguen manteniendo a Chávarri. ¿Ese es el mensaje? O sea, ¿qué? ¿Nos han canjeado la cabeza de Keiko Fujimori y meterle presa por haber nosotros, declarado, no haber apoyado la acusación constitucional presentada por un grupo de congresistas que piden la cabeza de Chávarri? ¿A esos extremos hemos llegado? O sea, ¿qué? ¿Han canjeado la cabeza de la lideresa de la bancada mayoritaria por la del fiscal de la Nación? Nosotros no nos vamos a dejar chantajear, vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir defendiendo. Nosotros vamos a poder decirle al pueblo peruano, nosotros no nos dejamos de llegar por chantajes, ni por odios, ni por venganza. Si tenemos que aprobar una acusación constitucional que merecen irse cualquier funcionario, la vamos a hacer. O sea, ¿van a aprobar la acusación constitucional que ha pedido el fiscal Chávarri contra Alfredo Torne, que ha ingresado el día de ayer? Nosotros, en la subcomisión, como lo ha dicho el presidente, hay más de 166 denuncias constitucionales. Por ejemplo, tenemos del señor Yufra. Tenemos del señor Yufra, existe de la señora Arauz, existe del ex fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez, y otros más, que nosotros nos vamos a dejar llevar por odios y venganzas. No, señores, un acuerdo de la subcomisión se tendrá que seguir manteniendo, de acuerdo a cómo van a ir ingresando, y aceleremos. Nos podamos declarar quizás todos los días en sesión, hasta llegar hasta el último final de la acusación. Yo le he dejado que ustedes pongan su punto de vista, porque creo que una de las quejas que ustedes tienen es que no se respete el debido proceso, que los medios, y ahí han hecho una generalización que me ha parecido impertinente, sinceramente, están sesgados. Nosotros escuchamos a todo el mundo, así como lo estamos escuchando a usted ahora, y yo no estoy de acuerdo con usted, y eso no me impide permitirle que usted pueda expresar sus puntos de vista. Pero, es decir, los elementos que se han puesto sobre la mesa congresista no son cualquier cosa. Es decir, es una declaración de Odebrecht que da muchos detalles, que implica además a otros candidatos y no solamente a Keiko Fujimori. Hay montones de testimonios de gente que dice, yo no di dinero y mi nombre aparece ahí. Hay gente que está diciendo, sí, pues a mí me pidieron que lo haga, la ex esposa del señor Bertini, el empleado del señor Bertini, que dice, como $500,000 metimos. ¿No es cierto? O sea, tienen una cantidad de elementos que es imposible que digan. De una manera objetiva, las cosas no podemos verlo con apasionamiento. Tenemos que ver justamente los que administran justicia no son políticos. Ellos no pueden llevarse de la presunción que yo creo o porque yo me imagino, sino que ellos tienen que llevar de... Pero yo le estoy dando hechos. No, o sea, por eso le voy a ir rebatiendo. El señor Hugo le voy Delgado, a ir que es rebatiendo. uno de los ejecutivos más importantes del radioprograma del Perú, ha dicho, a mí me dieron $210,000 en efectivo. ¿Pero acaso Fuerza Popular no ha tenido ingresos? ¿Acaso Fuerza Popular no ha tenido ingresos? Claro que sí. Estos cócteles que se han... Sí, los cócteles se han realizado. Los cócteles se han realizado. Yo, como dije en su programa, al igual que yo y muchas personas, hemos vendido. Hoy justo lo dejé en mi escaño porque tengo ahí, por suerte encontré los tickets que había vendido, que tenemos de $250, $350, $500. O sea, por lo que dicen, no nos podemos llevar. Pero acá le quiero... Escúcheme, si me permite propio algo. congresista Tubino me ha dicho acá, y yo creo que su sinceridad es por donde deberíamos empezar, digamos, a sincerar las cosas, de que es evidente pues que entró plata de Odebrecht y de otros empresas y de personas, que no lo he y que eso ocurre sistemáticamente, y que ya es hora de que se reconozca esa verdad y que pasemos a discutir si es delito, porque hay alguna gente que pretende decir que eso no es delito, ¿no? Vayamos, si se tiene que ver si hubo una que no se declaró, qué sé yo, pero eso tendría que ir por otro trámite. No le puedes considerar eso como una organización criminal. Si vamos a ir nosotros con la tipificación de cada uno de los delitos, tendrían que enmarcarse de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que se dice y se señala en el Código Penal. Sin embargo, si me permite, por ejemplo, si recibes dinero de origen ilegal, haces toda una serie de maniobras para encubrir el ingreso de ese dinero, y cuando te empiezan a investigar, hostigas a testigos, tratas de ocultar la información, estás actuando como una organización criminal de lavado de activos. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. ¿En qué momento, cuál es el documento que dice el señor Barata o el señor Odebrecht que le han entregado dinero a la señora Keiko Fujimori? No hay ningún documento, y es más, las testimoniales de esas personas, lo ha dicho el mismo fiscal, que ellos han reconocido no conocer a la señora Keiko Fujimori y no haberle entregado dinero a la señora Keiko pero ahí Fujimori. Funciona lo del usufructo, pues ¿para quién era el dinero? Pero o es sea, que no de era eso el no es dinero así, para el señor pues, Yoshiyama, Lúcar, para no el es señor así. Bedoya, no era... Era para la campaña de la señora Keiko. Es que no es así. Era para favorecer a la señora Keiko. Lo que nosotros estamos diciendo y la señora Keiko Fujimori ha manifestado, no nos negamos a una investigación. Nunca nos hemos negado a una investigación, y muestra de ello es que son 3 años la investigación. Lo único que estamos diciendo, ¿por qué meter la presa a la señora Keiko Fujimori? Lo que quieren ya queda evidenciado. Mira la teoría que dice el fiscal y lo que finalmente concluye el juez. Dice, bueno, no, la señora Keiko Fujimori es lideresa del partido de la bancada mayoritaria, y como ella hace algunas coordinaciones, da algunas directivas, entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es silenciarla. Hay que silenciarla, hay que mandarle presa, y con eso ya no va a coordinar con su bancada, ya seguramente no va a opinar. Lo que han hecho es con Keiko Fujimori apagar la voz de la lideresa de la opinión. Hay un punto en el que yo les doy razón, que es
Yo sinceramente creo que lo de ayer tiene sentido legal y jurídico, pero que se puede deslegitimar, y eso me parecería gravísimo, si los mismos criterios y los mismos parámetros no se utilizan para todos los demás, comenzando por los que están en la lista que el propio José Domingo Pérez leyó en la audiencia. Es decir, José Domingo Pérez dijo, Alan García recibió $200,000 a través de Alba Castro, Susana Villarán recibió 3 millones, Alejandro Toledo recibió a través de Avi Danón creo que como 2 millones, Pedro Pablo Kuczynski recibió $700,000 a través de Susana Villarán, ya. Todos esos tienen que recibir el mismo trato. ¿Y qué ha pasado? Todos tienen que recibir el mismo trato. ¿Y qué ha pasado? Porque además, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, es evidente todas las maniobras que ha hecho para impedir y obstaculizar el avance de la justicia, incluyendo el sacar procuradoras. Por eso, mira, ¿quién pidió la prisión preventiva de la señora Villarán? Cuando ya al mismo fiscal Domingo Pérez en Brasil le han dicho que hace más de un año le hemos entregado al fiscal Castro todas las evidencias de la coima de 3 millones. ¿Y dónde está la señora Villarán? No es que yo estoy pidiendo que se vaya a la cárcel. Si ellos tienen que ejercer su derecho a la defensa de manera libre, está bien, eso es lo que ha decidido el Ministerio Público ratificado por el Poder Judicial. ¿Y por qué a Keiko Fujimori la quieren meter presa? Esa es la discriminación en la que estamos sufriendo los de Fuerza Popular. Con esto, Karina, se acabó el diálogo, o sea, ya no hay diálogo, o sea, uno de los gestos que tuvo Keiko Fujimori, que algunos interpretaron como una medida como desesperada, sabiendo lo que se le venía y presumiendo que esto tenía una enorme carga política, fue convocar al diálogo al presidente, pedirle diálogo al presidente. Y la respuesta del presidente es que no quiere dialogar con Keiko. Bueno, es una lástima, me apena la actitud del premier Villanueva cuando yo esperaba una actitud de grandeza. Porque él ha dicho, vamos a esperar que resuelvan lo de Chávarri, ahí hablamos. Lo que nosotros hemos dicho, un diálogo sin condicionamiento. Sin condicionamiento. Eso significa que no me puedes pedir cabezas para canjear cabezas. Eso no se puede dar en una democracia. Eso no se puede permitir en una democracia. Fuerza Popular sigue a la espera y la reflexión que haga el Ejecutivo. ¿Qué le interesa? ¿Seguir confrontacionando? ¿Seguir agudizando la política? ¿O no le interesa absolutamente nada, simplemente seguir subiendo en el rating como vemos que viene trabajando? Pero eso ya es una decisión de ellos. Imagínese usted, congresista, pónganse en los zapatos del presidente. En el chat le están diciendo malnacido y cosas parecidas. Y ahí le dice, oye, malnacido, vamos a conversar. ¿Y usted cree que no nos han dicho de la A a la Z a nosotros? Sería importante. ¿Ustedes por qué lo votaron a Vieira? ¿No se acuerdan que el señor Kuczynski, porque ahí se reveló esos chats, que le ordenaba que deberían sacarlo a Vieira? ¿Qué decía el congresista Bruce? ¿Qué decía Violeta en esos chats en ese momento? Pero hoy, ahora no se escandalizan. Discúlpame, todas las bancadas tienen chat. ¿Usted cree que porque ellos se imaginan cuando hacen una votación la izquierda, todos votan igual y no han coordinado? Discúlpame, cuando la señora Marisa Glave decide escaparse del hemiciclo cuando se votaba la vacancia del señor Kuczynski, ¿no habían organizado, no se habían puesto de acuerdo? ¿Eso es malo? No es malo. Quiero solamente... Tenemos que terminar, Karina, y quiero terminar con una pregunta. ¿Por qué dijo usted que era la señora acá en un momento? Porque usted lo dijo. No, yo lo que dije, que nosotros no podemos llevarnos en especulaciones. O sea, porque dicen la señora acá somos todos, varias personas. En mi bancada hay Carla, hay Karina, hay muchas personas. Por favor, entonces no podemos estamos hablando de una persona que se reúne con César Inostroza, que coordina con él. O sea. La señora Keiko Fujimori lo ha dicho, que nunca se ha reunido con el señor César Inostroza. La señora Keiko nunca se ha reunido con el señor Inostroza. Quien habla ni lo conoce, ni tampoco me he reunido con ninguno de ellos. Claro, pero como usted dice, eso es un dicho que tendría que ser probado. Por eso, pero ya están probados. O sea, el fiscal y el juez tienen que tomar las declaraciones de las partes. No es lo que yo me imagino. Porque, bueno, el mismo Inostroza también dijo que nunca se reunió con la señora Keiko Fujimori. O sea, porque dicen algunos, ya tenemos que sentenciar algo, discúlpame. Y ahora quería también atribuir lo que dicen, por ejemplo, si me permite un minuto, en los chats. Dígame usted, si a un familiar, porque es lo que nosotros sentimos cuando tocan a uno de nuestros miembros de nuestra bancada. Consideramos que cuando el fiscal Domingo Pérez pide la prisión preventiva de Keiko Fujimori el día 10 de octubre.
el 9 y el 10 se va a México. Se va a México. Como cualquier familia indignada no va a decir cómo es posible que la metes preso y feliz te vas de paseo y luego vuelves después de 5 días. O sea, en ese chat lo que se hace es demostrar que nosotros estamos preocupados y estamos cuestionando el accionar de un fiscal. Pero eso no se puede, Karina, considerar para una organización criminal. De ninguna manera. Tenemos que terminar por hoy. Yo creo que si de algo no se pueden quejar ustedes es que acá en este espacio que es Exitosa, acá se hay debido proceso y todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo termino por el día de hoy. Nos reencontramos mañana. Viene el señor Manuel Rosas. No veo a Manuel. ¿Dónde está? Llega Manuel hoy día, ¿no es cierto? Sí, también. Ya está acá Manuel Rosas. Me despido hasta el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenos días. Acabar con este mal de los tiempos modernos con el nuevo coleccionable El estrés en nuestras vidas. Son 32 fascículos donde encontrarás todas las respuestas para hacerle frente al estrés. Cada fascículo viene en fino papel cuché y con fotos a todo color, totalmente gratis, gracias a tu diario Exitosa. Amiga, te vengo a decir que estás... Voces que cautivan, cuerpos que enamoran. Las chicas